Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el conflicto que está teniendo lugar entre Marruecos y España en las Islas Canarias con Michael Bor. Hola Michael, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues saludos a todos, feliz Navidad y feliz año a todos. Pues Michael, se ha vuelto a hacer un nuevo canal de YouTube titulado Michael Bor con V. Pues el anterior canal que tenía fue censurado cuando llegó a los 20.000 suscriptores y trató en extenso el tema de los atentados perpetrados por la OTAN en Atocha, en los trenes de cercanía. Así que ahora se ha hecho un nuevo canal de YouTube y os animo a que os suscribáis para que tenga muchas visualizaciones sus vídeos. Y bueno, Michael, ¿podrías hacernos una pequeña introducción sobre lo que está ocurriendo en Canarias con esa inmigración masiva y las intenciones del Reino de Marruecos en las aguas territoriales de la España canaria? Bueno, lo primero que quería decir, para que también va por tu canal, es que yo en realidad, como tú, o sea, no hacemos esto por las visitas ni por ningún interés personal, ¿no? Yo al contrario, yo cuanto más veía que mi canal cogía fuerza, sobre todo el anterior, ¿no? Que fue censurado, cuanta más fuerza veía que cogía mi canal, pues más entre comillas, me preocupaba, porque definitivamente los temas que tratamos no es que sean políticamente incorrectos, es que son una amenaza para el Estado que tenemos, ¿no? O sea, que ningún Estado en realidad ya del mundo nos quiere. Los que decimos la verdad siempre hemos sido perseguidos a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo cuando denunciamos los atropellos de los Estados, que es de lo que se trata aquí. Has mencionado el tema del 11M, tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar hoy, porque todo tiene que ver en la política. Y bueno, pues definitivamente hay varias frases que a mí mismo también me ayudan muchas veces a entender la realidad, ¿no? Una de ellas es, no me acuerdo ahora quién la dijo, pero era alguien de la política, o en todo caso de las Fuerzas Armadas, no me acuerdo ni del país, pero la frase era, si usted ve que nada en política sucede por casualidad, si usted ve que algo está sucediendo, eso es que alguien quiere que suceda. O sea, no hay que pensar que lo de Canarias es una cosa inconexa eh, que no tiene una intencionalidad, ¿vale? Claro, mucha gente dirá, ya, pero es que los inmigrantes, los pobres, cogen los cayucos, se van para allá. Bueno, todo eso está muy bien, ¿vale? Lógicamente, nuestra preocupación, yo creo que primera tiene que ser que la seguridad de estas personas, pero efectivamente los primeros que comprometen la seguridad de los inmigrantes ilegales, ¿no? Estamos hablando siempre de inmigrantes ilegales, es decir, inmigrantes para los cuales no está prevista su llegada, su integración y por supuesto que no está previsto ni siquiera pues que haya que estén como su propio nombre indica que su arribada sea legal con todo lo que eso supone, es decir, es como cuando entras en una propiedad sin permiso, ¿no? O sea, lo primero que te puede pasar es que, como ha pasado tantas veces, pues muchos ladrones al subir una fachada o lo que sea se han caído y se han partido la crisma, ¿no? No estoy lógicamente comparando a los inmigrantes ilegales con ladrones. Solo estoy diciendo que cuando algo se hace de forma ilegal, ¿no? Y sin un cauce lícito, ¿no? Y bueno, pues que donde para empezar el Estado contemple eso, pues lo primero que puede pasar es que, por lo que está pasando, pues que muchos de ellos naufragan en las aguas del Estrecho o de Canarias, ¿no? Antes de llegar a Canarias y se mueren. Entonces, todos estos que dicen que eso, que bueno, que vengan, que siga la cosa así, incluido nuestro actual Papa, que es un personaje bastante curioso, ¿no? En todos los aspectos, pues están colaborando con las mafias que traen a esta gente. Nadie coge un cayuco para llegar a Europa de ninguna manera, ni a las Islas Canarias, sin la cooperación necesaria de unas mafias que se están enriqueciendo con el tema y lo vamos a decir, o sea, todo eso está sucediendo porque alguien quiere que suceda, como está pasando con el conflicto saharaui en el Sáhara Occidental. ¿Por qué ha vuelto eso, ¿no? a estar en el candelero? Eso es porque alguien, o sea, eso no es porque sí. O sea, definitivamente hay una serie de factores que son los que explican todo esto y son factores políticos.
Yo, por lo poco que sé, esta inmigración ilegal está siendo fomentada por el Estado español y el Estado europeo, el Estado profundo de la mafia de la usura y, en concreto, por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ya conocemos el plan de sustitución poblacional de los pueblos europeos por otros venidos de países en los que la esclavitud es algo normal. Pero claro, en concreto, ¿qué está ocurriendo en Canarias? ¿Qué crees que quieren hacer ahí en las Islas Canarias, Michael? Pues mira, como bien has dicho, ¿qué crees? Porque pretender que alguien tiene la verdad absoluta en todo esto es simplemente soñar. Esto es como cuando le preguntaban a Fernando Mújica, ¿no? El periodista navarro que investigó tanto el 11M y que fue el que más se acercó a la verdad, desde luego. Eso está clarísimo, por lo menos en España. Cuando le preguntaban, bueno, como queriendo que desentrañara todos los misterios, ¿no? Y él mismo reconocía, dice, hombre, si supiera todo lo que tiene que ver con el 11M, ya estaría con Dios nuestro Señor, ¿no? O sea, que es casi es imposible, porque realmente para los que no estamos en la pomada de las cosas, porque por más que quieran algunos ir de entendidos y de sabios, porque ven las noticias, en las noticias estás viendo una pantalla de la realidad que el poder quiere que tú veas, ¿no? Y las mismas noticias sobre el conflicto, por ejemplo, del Sáhara, tú las ves en Marruecos o las ves en Madrid y no son las mismas noticias, ¿no? O sea, incluso te cambian hasta los hechos, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que reivindicaron las milicias del ejército del Sáhara Occidental fue la captura, incluso la muerte de algunos, desde luego la captura de algunos soldados en la región de Gergerat, ¿no? En el Sáhara Occidental, en el sur del Sáhara Occidental, donde estaba sucediendo todo este tema más que nada, donde empezó todo el tema, mejor dicho. Bueno, pues en esa, no, bueno, no sé si ahora es al norte o al sur, porque ahora mismo no quiero decir un dato que sea erróneo, pero definitivamente cuando dieron esa noticia los saharauis y en general la prensa que digamos que les apoya, sin embargo en Marruecos lo negaban, ¿no? Y en la prensa occidental se decía que el Frente Polisario, que es el ejército, digamos, irregular del Sáhara Occidental, que reclamaba esas bajas del ejército marroquí. Lo que quiero decir es que no es lo mismo un mismo partido, lo ve uno del Barça y uno del Madrid, y te cuentan partidos hasta diferentes. Hasta a veces te dices, pero bueno, ¿el resultado oficial cuál es? ¿No? Porque hay veces que ya dices, bueno, ¿no? O sea, hasta hechos tan objetivos como los que acabo de nombrar, ¿no? O sea, pero claro, la realidad siempre es la primera baja en una guerra y el ser humano, por desgracia, pues vivimos en guerras permanentes, ¿no? Esto que está pasando ahora en Canarias es solo un episodio más en la larga historia de desencuentros más o menos bastante siempre interesados, ¿no? Incluso a veces desde fuera de España y Marruecos, porque Marruecos no es un estado completamente libre que hacen lo que les da la gana, ¿no? Ni siquiera su gobierno, ni tampoco el español. Entonces, pretender especular sobre todo lo que está sucediendo ahí es un brindis al sol. Yo mismo no tengo todas las respuestas. Yo lo único que voy a contar aquí es hechos, lo que sé, mis experiencias sobre el tema, lo que he leído sobre el tema, que yo creo que es bastante, pero realmente si me preguntas para todo, o sea, quién, no sé cómo decirte, el 100% de lo que se está desarrollando allí, te tengo que decir que no tengo ni idea, pero es que nadie lo sabe, ¿no? O sea, esto, por poner un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Un poco tonto, pero que yo creo que es lo que quiero decir. Cuando la gente comenta, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Y yo además soy de Santander. Cuando la gente comenta el tema del Banco Santander, ¿no? Que es muy típico. El Banco Santander va a quebrar, ¿no? Supongo que tú también habrás oído muchas veces ese comentario, ¿no? Se lleva oyendo desde hace muchísimo tiempo. Ya en la crisis anterior, la de 2007, ya se comentaba, ¿no? Todo esto. Y sin embargo, vamos a ver, o sea, lo que decía un tío mío, ¿no? Economista, decía, solo los únicos que saben de verdad si el Banco Santander está bien o está mal o está peor, es el Consejo de Administración del banco. Ni siquiera el director de la oficina de Galapagar tiene, hombre, tiene más información que tú y que yo sobre el tema, pero, ¿sabes? O sea, solo los que están en la pomada realmente saben lo que está sucediendo en Marruecos, lo que está sucediendo en el Sáhara, lo que está sucediendo en Canarias o lo que está sucediendo con la pandemia. Tú y yo podemos contar verdades y desmascarar mentiras, pero no podemos saber, no sé si me explico, no somos profetas, desgraciadamente. Ciertamente lo que estén tramando los capos no lo podemos saber, pero sí podemos contabilizar el número de inmigrantes ilegales que están llegando a Canarias y su edad,
su complexión física, y la mayor parte de ellos, el 99%, pues son hombres en edad militar, y se ha grabado a algunos de ellos haciendo ejercicios como si se estuviesen entrenando, ¿sabes? O no quisiesen perder su buena forma atlético-militar. Y entonces no sé cuántos inmigrantes habrá allí, porque ya sabéis que algunos se los llevan a la península ibérica, o otros los dejan allí, en los hoteles 5 estrellas. Pero la cuestión es, ¿tú crees que serían capaces los del reino marroquí, aliados con los societacomunistas del gobierno español, de quedarse con las Canarias para el reino de Marruecos? ¿Tú crees que serían tan traidores Perro Sánchez y el Pablejo Iglesias de vender y traicionar a la patria hasta ese punto? Pues hombre, no tengo ninguna duda de que son capaces. Vamos a ver, estamos hablando de auténtica, no sé, son personas sin escrúpulos de ningún tipo, y mucho menos escrúpulos que tengan que ver con la patria. Cuando, no sé, vamos a ver, es que ya antes de que fueran tan archiconocidos, ¿no? Cuando estaban todavía en la oposición, esa de la que nunca debieron salir, pero que gracias a Vox, PP, familia real española y demás entes supuestamente patriotas y supuestamente no sé qué, pues están ahí, ¿no? Gracias a ese pucherazo por partida doble que tú has hablado mucho de él y cosa que te honra, ¿no? Haber sido uno de los pocos profetas de la verdad. Tú ya sabes que yo me he hecho eco todo lo que he podido del tema, ¿no? En Santander y en la medida de mis posibilidades, pero somos como profetas en el desierto, o sea, pero bueno, el caso es que me refiero en cuanto al pucherazo, porque eso es el gran timo previo a la pandemia, es el pucherazo, en España por lo menos. O sea, entonces, bueno, el caso es que en cuanto a lo que me preguntabas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ya de antes de ser estadistas, ¿no? Cuando todavía estaban en la oposición, pues incluso Pedro Sánchez llegó a decir, y me acuerdo perfectamente, además fue una cosa que me llamó mucho la atención, que llegó a decir que lo que había que hacer era suprimir el Ministerio de Defensa. O sea, no sé si tú te acuerdas, no sé si por tema de ahorrar dinero, bueno, algo completamente, claro, luego, por supuesto, ahora ya de eso no se ha vuelto a acordar, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cabe mayor desatino para un estadista que negar algo tan básico como la propia defensa nacional? O sea, hacer un ministerio de la igualdad mientras quitas el ministerio de defensa. Pero vamos a ver, si es que si lo primero que te va a pasar en cuanto decir que quitas el ministerio de defensa es decir que quitas el ejército, prácticamente. Lo primero que va a pasar con esa famosa igualdad, según no haya ejército, según no haya policía, según no haya, no sé, unas fuerzas de seguridad que protejan al Estado y protejan a la nación, es que esa igualdad se va a ir al carajo, porque se pueden producir mil y un anarquías, conflictos, invasiones, en las cuales las mujeres además van a llevar la peor parte. Las mujeres siempre llevan la peor parte en todo conflicto militar. Los hombres, ¿por qué nos matan? Pero ellas pues, sufren también todo tipo de atropellos, ¿no? Entonces, hay que ser un poco imbécil, ¿no? Por no decir otra cosa, para seguir, no sé, pensando que estas personas pueden, no sé, tener algún tipo de escrúpulo. Luego, el Pablo Iglesias, ¿qué decir de un tío que constantemente ha estado en la vertiente más agresiva, ¿no? De la masonería, probablemente, la vertiente que yo creo que es la que emana directamente de la Revolución Francesa, o sea, una facción, la francmasonería, ¿no? Una facción de esta secta que es especialmente antirreligiosa en general, también antimusulmana. O sea, no es que sean más amigos de los musulmanes. Lo que pasa es que estos, como todo en el poder, utilizan lo que tienen, ¿no? Pero vamos, desprecian por igual, por mucho que feliciten el Ramadán a los musulmanes que están en España o fuera de España, vamos a ver, no creen en Dios. Entonces, esto es lo primero que hay que decirles a los musulmanes que nos escuchen, que no se fíen de estos personajes, porque de hecho, en la guerra civil, los musulmanes mayoritariamente lucharon en el bando nacional, no en el bando llamado republicano, ¿no? Porque efectivamente se les convenció por parte del Ejército Nacional, y era cierto, de que estos odiaban a la religión y que querían cerrar las iglesias, las mezquitas y todo, lo cual es completamente verdad. No hay más que ver lo que ha sucedido en la Unión Soviética. Entonces, por supuesto, son antirreligión, antiejército, antinación, ¿no? Y bueno, por decir algo de esto, pues rememorar las palabras que leí hace mucho tiempo del general Goicoechea, un general que ya estaba jubilado cuando la guerra civil, que dijo lo siguiente: yo soy de los que le concede importancia a la masonería. Lucha incansablemente contra el espíritu nacional y religioso del pueblo español. Es un peligro para la patria.
yo creo que sus palabras se hacen realidad en cada generación. O sea, y estos son, ya digo, son la vertiente más agresiva probablemente contra las propias instituciones. O sea, incluso el ejército es la institución más básica que hay, no hay otra más básica. A partir de ahí se construye el Estado de Derecho. Si no tienes ejército, creo que era Voltaire, ¿no? El que decía que la fuerza sin justicia es tiranía y la justicia sin fuerza es ridícula, ¿no? Ciertamente los masones han hecho un juramento luciferino para con sus amos, que yo creo que es la mafia de la usura, y aparte de venderles su alma, pues han vendido pues lo que más deberían querer, que es a su patria y a su madre. En fin, pero volviendo a la fisonomía de los inmigrantes que están llegando a Canarias, por las informaciones que tenemos, sabemos que la mayor parte de ellos están en edad militar y que están llegando con la absoluta connivencia del Estado español, incluido el ejército. Entonces, ¿tú crees que se podrían hacer con el control de los puertos de las Islas Canarias y atrincherarse ahí y quedárselo efectivamente? Pues hombre, por supuesto que lo creo. O sea, estoy convencido. De hecho, esto no es nada nuevo. O sea, ya Nelson en su día intentó quitarnos las Canarias, no Nelson, sino el Reino Unido, la corona británica, hace muchísimo tiempo que apetece las Islas Canarias porque además son un punto muy estratégico. Tengamos en cuenta dónde están. Es una ruta imprescindible para llegar a Europa y al Mediterráneo, lógicamente, desde el sur de África, pasando por el occidente de África. Entonces, por eso los reyes católicos ya en su día las sometieron, ¿no? Porque las necesitaban para dar la vuelta a África, igual que estaban haciendo los portugueses, teniendo colonias en toda África también y en la India, en todas partes, todo era para tener una ruta para dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces las Canarias siguen siendo muy apetecidas. Nelson ya lo intentó en su día y creo que le cortaron la pierna o el brazo, ¿no? A consecuencia de la resistencia que obtuvo, creo que en concreto en Tenerife, no estoy ahora muy seguro, hubo una serie de batallas por allí, navales y terrestres. Luego también, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, ha habido muchos intentos, ¿no?, de quitárnoslas, pero incluso durante la Guerra de Cuba es curioso porque no toda la flota pudo ir a luchar a Filipinas o a Cuba, donde les esperaba ese tremendo final, ¿no? Y sino que la Armada tuvo que reservar, menos mal, también se libraron muchos así de la muerte, ¿no? Y no hubiera cambiado nada. Tuvieron que reservar muchas unidades navales para poder defender el archipiélago canario y en general. Es que, vamos a ver, es que hay que tener en cuenta que España sin armada, que está bajo mínimos, igual que el resto de las Fuerzas Armadas. Eso es el mayor peligro que tenemos. Es que no tenemos otro mayor. Es así el tema, ¿no? La Armada para España, en un país de condición tan marítimo como el nuestro, que tiene incluso islas que están muy alejadas del resto de la geografía nacional, y con tantos kilómetros y kilómetros de costa, el hecho de la defensa naval no es simplemente parte de la defensa, es simplemente hacer posible la defensa. Entonces, yo creo que esto es algo que hemos aprendido con sangre, sudor y lágrimas. Ya en la guerra de sucesión, ¿no? La famosa guerra en la que al final salieron triunfantes los Borbones, ¿no? Pues y que es desde entonces, desde esa guerra, que no tenemos la posesión de Gibraltar, porque fue de todo lo que nos robaron los ingleses aprovechándose de esa guerra, siempre ellos tan listos, ¿no? Pues se quedaron también con Menorca, bueno, pero le fuimos desalojando de todos sitios menos de Gibraltar. También hubo una temporada que se quedaron en La Habana porque ganaron una batalla y estuvieron ahí un tiempo hasta que les pudimos echar. Entonces, siempre nos han quitado nuestras propiedades y lo que es peor, que no es más que una propiedad, es parte intrínseca de nuestra patria. Canarias, Puerto Rico, Colombia, Perú, Filipinas, es igual. O sea, es parte de la hispanidad, de una nación que es mucho más grande que una simple península, ¿no? Y que, bueno, pues efectivamente, o sea, hemos aprendido, incluso, ya decía, en esa guerra de sucesión y en otras, que la importancia de tener una flota fuerte, ¿no? Porque, claro, el que tiene la superioridad naval tiene la superioridad terrestre también. Eso es de lógica, porque el comercio es posible solo por mar, si no tienes aviones, sobre todo, ¿no? Cuando en la época que no había aviones, pero sigue siendo igualmente importante la armada, la defensa naval en general. Tú, para defender un territorio, ahora mismo, y esto me lo contó hace tiempo un pariente mío que es piloto del ejército,
incluso para defender el estrecho, decía él, dice, es que las armadas van a desaparecer, porque con esto de los drones, ¿no? Al final acabará desapareciendo todo. Tú, si tienes una flota de drones potente, ¿no? Y le pones a patrullar el estrecho, no te hace falta tener fragatas, ni portaaviones, ni nada. Objetivos que son fácilmente bombardeables, ¿no? Pero el caso es que lo defiendas con barcos, con drones, con lo que quieras, lo que sí es seguro es que lo tienes que defender. Ahora mismo el ejército español está, ya digo, bajo mínimos, lleva mucho tiempo así. Hay grandes responsables en todo esto y no solo son los que hemos nombrado aquí. Aznar suprimió la mili en un gran error, una gran traición, porque ahí separó a las Fuerzas Armadas del pueblo, ¿vale? El ejército se convirtió en una especie de ETT, aunque con todos mis respetos para los miembros de las Fuerzas Armadas, pero la profesionalización del ejército se ha hecho mal, incompleta y además debería tener un alto componente de voluntarios, que se pudiera nutrir de voluntarios, cosa que hoy es imposible y también quería hablar de eso. Es prácticamente imposible ser voluntario del ejército español, una cosa inédita. Y entonces, no sé, es que y luego otro gran responsable ha sido Rajoy, que en los grandes recortes que hizo en los años duros de la crisis, el chocolate del loro fue el ejército, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas. Ahí lo esquilmó completamente. Dejó el ejército completamente bajo mínimos. Creo que ahora de aquella teníamos, creo que eran 10.000 hombres realmente operativos para una guerra digamos, de alta intensidad. El resto estaban bajo mínimos de material y de todo. Entonces, si tú no tienes un ejército en condiciones y bien mantenido, que sea leal, que esté bien pagado, que esté pues como toda maquinaria, ¿no? Tiene que estar bien engrasada y funcional, pues es que no tienes nada que defender. A mí me sorprende cuando los progres dicen que el gasto militar hay que seguirlo reduciendo, pero es que a mí no me entra en la cabeza. Digo, pero es que si mañana, el día de mañana, si tenemos una amenaza terrorista fuerte, y hablo de un tipo como lo que ha pasado en Siria, es que os van a violar a todas y nos van a tirar a todos por el balcón, empezando por los homosexuales, que los tiran por los balcones. Todo lo hemos visto en Irán y en estos países. Entonces, a mí me sorprende de verdad la poca cabeza de esta gente al no darse cuenta de lo que tienen, ¿no? De que lo que tienen, seguridad, paz, lo poco que nos queda, digamos, de libertad y de un bienestar, depende todo de las Fuerzas Armadas, no depende de nada más, y de la policía, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas, porque sin Fuerzas Armadas, no, vamos, olvídate de la policía, es secundario. Entonces, no sé, yo creo que estamos siendo muy ingenuos y muy imbéciles, sobre todo algunos, claro. Sí, la mafia de la usura se ha encargado de que los diferentes pueblos de Europa pues estén afeminados y desarmados. ¿Para qué? Para sustituirlos. Para sustituirlos, no digo yo totalmente al 100%, pero sí en un 40%, 50%. Y claro, para hacer esa sustitución poblacional tienen que desarmar antes al pueblo. Lo tienen que desarmar tanto a nivel de material bélico como de actitudes bélicas. Por eso están afeminando a los varones y están fomentando el buenismo. El buenismo y una ideología pues globalista de Open Society, sin fronteras. Y por eso hay mucha gente progre que no quiere fronteras y como no quiere fronteras dice ¿para qué quiero ejércitos si no quiero fronteras? Pero claro, se olvidan de manera ilógica de que ellos en su casa tienen 4 cerraduras. Por lo que es un absurdo, una contradicción interna que atenta contra su propia naturaleza, la naturaleza de los progres, porque se están poniendo en peligro a sí mismos. Yo personalmente estoy a favor del armamento general del pueblo y de las milicias ciudadanas, que en el pasado demostraron, en 1804, pues demostraron ante Napoleón que, si no totalmente, sí podían derrotar en gran parte a ejércitos bien uniformados y estructurados. No sé yo ahora si con las armas modernas un ejército miliciano podría hacer frente a tal amenaza de un ejército convencional. Pero bueno, más vale que el pueblo esté armado que lo contrario. Entonces, ¿el Reino de Marruecos tiene algún derecho histórico sobre Canarias? Yo creo que los musulmanes nunca llegaron a pisar las Islas Canarias.
Bueno, lo primero para puntualizar una cosa que has dicho, te refería, es que has dicho 1804. La guerra de independencia empezó en 1808 y acabó en 1814. Pero bueno, era una rata, simplemente. Y luego quería comentar una cosa sobre lo que tú bien has dicho. Sí, las milicias en esas guerras, los famosos guerrilleros, ¿no? Sobre todo en esas guerras napoleónicas, la península, de Peninsular War, como la llaman los británicos, ¿no? Porque también afectó a Portugal, lógicamente, que eran sus aliados primeros, sus aliados principales. Siempre ha estado en una gran alianza Portugal con Reino Unido, de la cual nosotros hemos sido más que nada perjudicados. Pero bueno, en esa guerra, efectivamente, de todos juntos contra el francés, en la cual los británicos también aprovecharon para hacer todo tipo de pillerías, ¿no? Contra España, porque son malos aliados, hay que decirlo, son muy malos aliados. Son más bien enemigos nuestros como Estado. Desgraciadamente es así. Yo no tengo nada contra el pueblo británico, es un país al que adoro. He vivido allí y me encanta. Estuve hasta pues, a punto de quedarme, ¿no? Pero el caso es que cuando tú dejas entrar a un ejército enemigo, que fue el problema de aquello, ¿no? Y fueron los Borbones los que lo hicieron. Es que los Borbones en sus genes llevan implantado el gen de la traición, ¿no? No todos, porque lógicamente ha habido Borbones buenos. Inclusive hace poco leí sobre un oficial del Ejército Nacional que murió pues, en los primeros compases de la Guerra Civil, ¿no? Luchando al frente de sus hombres, con la más antigua tradición de los tercios. Pero vamos, los Borbones, digamos, oficiales que todos conocemos demasiado bien, ¿no? Pues han sido más que nada unos granujas de mucho cuidado. Y siguen siéndolo. El granuja actual es tan granuja y tan inútil y tan traidor y tan delincuente al final por omisión, aunque solo sea por omisión de sus tareas, y tan traidor, por supuesto, como su padre. O sea, no hemos ido a peor. De hecho, con el hijo, como estábamos con el padre, y por eso también estamos haciendo este vídeo, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que antes de dejar entrar a tu enemigo y tener que luchar con él, contra él con guerrillas, ¿no? Pues lo mejor es que no entre el enemigo nunca en tu territorio. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que la gente no se está dando cuenta, ya digo, de verdad, ojalá este vídeo sirva para despertar algunas conciencias, porque tú y yo no hacemos estos vídeos, lo vuelvo a decir, para entretenernos, ni para... a mí, de hecho, me resulta, si tú lo sabes, me resulta desagradable este tema, porque sé lo que nos tenemos en juego y es una cosa muy seria. Pero estoy contigo en que es completamente necesario hacer este tipo de vídeos para que la gente realmente se dé cuenta de qué es lo importante, ¿no? Pues mira, lo importante es, bueno, perdona, a todo esto, lo importante es la defensa nacional, eso está claro. Sin defensa nacional no hay nada. O sea, olvidaros de la igualdad y de las paguitas y de no sé qué. O sea, si no hay un ejército que defienda las fronteras, lo único que te puede pasar es que acabemos como en Siria, con mercados de esclavos por la calle, gente violada, asesinada en sus propias casas y hasta niños violados y asesinados, la economía destruida, ¿no? Y una generación prácticamente perdida, si no más. Pero bueno, me decías lo de qué derecho tiene Marruecos a las Islas Canarias. Ninguno. Eso, vamos, pero vamos, como con el Sáhara o parecido, porque al final son territorios donde sí, ya había una población indígena anterior, incluso a la llegada de los españoles. La diferencia es que en el caso de Canarias, pues fueron ampliamente colonizadas por los españoles, sobre todo, en concreto castellanos, ¿no? Y andaluces. Y entonces, bueno, pues esa población autóctona, digamos que desapareció en parte bueno, por la guerra que hubo y tal contra ellos, y en gran parte se mezcló con los colonos peninsulares. Entonces, independientemente de que, claro, ¿qué derecho tienen los reyes católicos a ocupar las Islas Canarias? Pues ninguno, tampoco tenían ninguno. Si es que es así, porque ya vivían unos señores allí que vivían a su manera, ¿no? Ahora, ¿ha mejorado la vida en Canarias desde que llegamos los españoles? Eso yo creo que es indudable, ¿no? Y en el caso del Sáhara Occidental, tres cuartos de lo mismo, con la diferencia de que el pueblo saharaui, hombre, no fue tan intensamente colonizada esa zona por sus características, ¿no? Como en Canarias. O sea, no es una zona intrínsecamente española, digamos. Desde luego es intrínsecamente saharaui, eso no hay ninguna duda. Son la población local, nunca fueron erradicados, ni se les quiso erradicar. Yo creo que convivieron bastante bien con los españoles en general, se adaptaron bien, porque los españoles no es por nada, pero hemos traído un enorme bienestar al norte de África, civilización, paz, cultura y de todo. O sea, independientemente de que haya habido atropellos también, que yo no los niego, y falta pues igual de soberanía nacional y etcétera, pero qué duda hay que incluso Marruecos, vamos a ver, los marroquíes tendrían que plantearse seriamente
si realmente somos enemigos de ellos, inclusive los franceses, o hemos traído la civilización a Marruecos tal y como está modernamente contextualizada la civilización. O sea, el Estado actual de Marruecos es hijo de Francia y de España. Punto. Eso es indiscutible. Porque antes de llegar nosotros no había nada. Había un conjunto de tribus, de reinos inconexos, que vivían totalmente de espaldas sobre todo en la zona que nos toca a los españoles, que es la zona del Rif, que es una de las zonas más duras, ¿no?, del actual Estado marroquí, junto a Sáhara, que de facto forma parte del Estado marroquí, de jure, por supuesto que no, de derecho no. Pues nosotros los españoles fuimos los que fuimos a esas zonas que eran las más duras y construimos ahí las primeras carreteras, las primeras escuelas modernas, todo conforme a lo que es un Estado actual. Y de hecho, la independencia de Marruecos pues tiene mucho que ver, como Estado ya moderno, funcional, etcétera, tiene que ver todo con Francia y con España. La única diferencia es que a España le tocó la parte más fértil, civilizada, fácil, ¿no?, de desarrollar y de gobernar, que era el Marruecos, digamos, pues no sé cómo llamarlo, el Marruecos que no es el Rif y el Sáhara Occidental, o sea, todo el resto del país, que prácticamente lo tenían ellos, de lo que es actualmente Marruecos. Esa es la parte más fácil de tener ahí pues un protectorado, ¿no?, que fue lo que, como se llamaba entonces a esas colonias, porque eso sí que eran colonias. El Marruecos español y el Marruecos francés eran colonias, prácticamente, ¿no? Otra cosa es que en ese régimen colonial hayan prosperado y les haya ido bien. Mucho mejor, a lo mejor, que no sé, sin tantas matanzas y demás como en el Congo belga, donde fue tremendo, ¿no? Pero definitivamente no tienen, Marruecos como Estado no tiene ningún derecho sobre ninguna de estas dos regiones. Incluso el Rif, ¿vale? El Rif es un poco la Cataluña también marroquí, pues no están de acuerdo todos, la población está de acuerdo con ser parte del Estado de Marruecos y de hecho hacen muchas manifestaciones aquí en España los rifeños, ¿no?, en contra de pertenecer a Marruecos. Y desde luego la represión que ha ejercido Hassan II sobre todos estos pueblos ha sido durísima, ¿no? Una labor que ha continuado su hijo. Entonces, yo creo que hay algo que es indiscutible, ¿vale? Dejando a un lado los sentimientos nacionales del pueblo marroquí saharaui o español, yo soy español, que los respeto todos muchísimo. O sea, yo respeto que un marroquí piense esto o lo otro, o se sienta, o un saharaui o un español, porque cada uno es libre de pensar lo que le dé la gana, eso está claro. Pero dejando a un lado todo esto, ¿vale? O los sentimientos de un peruano, un mexicano, un filipino, yo creo que ya hoy en día es indiscutible y alguien debería hacer un estudio serio sobre el tema, y ya se están haciendo, sobre cómo les ha ido a todos los territorios que han pertenecido a la hispanidad, que han pertenecido a España, no como colonias, sino como territorios que formaban parte de la hispanidad y que donde vivían españoles y donde hemos colonizado y hemos convivido y hemos gobernado aquello, cómo les ha ido después de nosotros, ¿no? Yo creo que es indiscutible que les ha ido mucho peor, ¿vale? En todos los casos. Y ya digo que no quiero ofender los sentimientos de nadie, porque yo tengo amigos peruanos, marroquíes, saharauis, colombianos, y yo respeto mucho su sentimiento patriota y el amor que tienen a su tierra, pero yo también le tengo mucho amor a Santander, por ejemplo, y a España, pero también se lo tengo a esos países, ¿por qué no? Son países hermanos. Pero definitivamente, joder, cuando tú te das cuenta de que yo tengo amigos, ya digo, de todos estos sitios, y ves lo difícil que les es a veces regularizar su situación en España y que muchos de ellos quieren venir aquí y establecerse, ¿no? Y viceversa, pero más que nada el caso, hombre, ¿qué sentido tiene seguir celebrando la independencia cuando claramente han sido más que nada estados al final fallidos en muchos casos? O sea, la corrupción que hay, el terrorismo, la subversión, los problemas de desigualdades sociales que hay en todos estos países que he nombrado, en comparación con España, yo creo que no hace falta ni hacer una comparación. Y nosotros tenemos problemas, como todo el mundo. Pero, hombre, a todos los países que han pertenecido a España les ha ido realmente fatal. Entonces, después de estar nosotros, comparativamente, desde luego, mucho peor. Entonces, yo creo que la primera labor de un patriota, ¿no?, de me da igual si es saharaui, marroquí, no sé, argentino o mexicano, me da igual, es contemplar su propia historia y ver, y decir, a ver, ¿qué me merece más la pena? Yo mismo, si me merece más la pena estar con los yanquis, como estamos hasta ahora, como hemos estado, que estar con los chinos, pues me quedo con los yanquis.
O sea, aunque me dé por saco el tener bases extranjeras y que nuestra soberanía se vea comprometida, pero no sé si me explico. O sea, siempre será mejor la solución menos mala. Y no sé cuál es la menos mala. Es lo que intento descubrir cada día. ¿Cuál es la solución menos mala? O sea, la mejor para mi propio país, ¿no? Y para los demás. Y entonces, bueno, pues lo que no sabemos es que esa es otra, ¿no? Hasta qué punto estamos cambiando de bando. Que todo esto que ha sucedido últimamente en Canarias, con el resurgimiento de la guerra del Sáhara, todo esto que está pasando en Canarias, bueno, pues en general todo lo que está haciendo el propio Pablo Iglesias, animando a un referéndum, ¿no?, de independencia en el Sáhara Occidental, todo esto son cosas muy novedosas que me hacen pensar que a lo mejor el reconocimiento de Estados Unidos del Sáhara Occidental como parte de Marruecos, un atropello total y un ataque total a España, ¿no?, de nuestra soberanía y la soberanía del pueblo saharaui, por supuesto, y una injerencia en los asuntos internos de Marruecos también, aunque sea a favor del Estado de Marruecos. Todo eso me hace pensar que aquí que estamos cambiando de bando, no sé si me explico, o sea, que parece ser que con este nuevo gobierno nos estamos acercando mucho más a las posiciones de China, de Rusia, de Venezuela, de Irán, etcétera, con lo bueno y lo malo que eso pueda atraer aparejado, ¿no? Y bueno, Michael, tú que eres historiador, ¿podrías contarnos cómo se han desarrollado las relaciones entre España y el norte de África en los últimos siglos? Bueno, sí, yo efectivamente como historiador lo puedo contar, pero quien mejor lo puede contar es el que ha vivido todo esto en primera persona y no se me ocurre nadie mejor, ¿no? Nuestro mejor embajador, yo creo que de toda la vida en Marruecos, en el Magreb y en concreto en los últimos tiempos, es José Manuel Gutiérrez, no, González Mata, apodado el Cisne, llamado Icor por los soviéticos, el James Bond español. Recomiendo muchísimo su libro yo fui espía de Franco, ¿vale? Es un libro increíble, tiene más, ¿eh? Es un espía de origen asturiano, su historia es curiosísima, ya hemos hablado de él en tu canal, yo creo que en más de una ocasión, yo me refiero mucho a él. Es un gran desconocido de la historia de España y del mundo, pero ha sido un espía de primer nivel y su libro es súper interesante porque a mí, desde luego, me sirve muy bien. Además, es un libro muy fresco, muy ameno, nada plomizo, nada pesimista, ¿no? Porque estos temas de geoestrategia suelen ser a veces muy áridos, no sé cómo decirte, siempre guerras, siempre atentados, siempre mentiras, ¿no? Sin embargo, la lectura de este libro se hace hasta divertida dentro de estos dramas, ¿no? Y bueno, pues él, desde luego, yo creo que ya digo, nadie se me ocurre mejor que él. Echó los dientes en el mundo de inteligencia precisamente en la Legión Española, en la época de todavía del Protectorado Español, cuando precisamente se estaba ya tramando la independencia de Marruecos, que fue entre traumática y bueno, pues se ven todas las zancadillas que se hacían españoles y franceses, ¿no? En el norte de África. Había una auténtica guerra entre nosotros, por desgracia. Y luego, por supuesto, también quería comentar, por supuesto, su padre, el padre de González Mata, del Cisne, el Cisne era su apodo, ¿vale? Del mundo de inteligencia, fue el que entregó Valencia al Ejército Nacional. O sea que tenemos a un espía de Franco, cuyos antepasados, cuyo padre fue una alta figura del ejército de los derrotados, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que aquí, por encima de nuestras diferencias ideológicas y de mi abuelo fue no sé qué, mi padre no sé cuántos y Pedro Sánchez es no sé qué, ¿no? Pues evidentemente cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. La historia no tiene límites, o sea, España ha existido durante miles de años y mañana puede dejar de existir, precisamente si los españoles la dejamos morir, ¿vale? Entonces no hay que pensar que nada es para siempre, que Canarias siempre van a ser españolas o que va a venir Juan Carlos I a salvarnos porque trae un dossier del 11M importantísimo, que eso yo lo he llegado a oír, ¿vale? El mundo de la inteligencia, como su propio nombre indica, para empezar es para personas inteligentes. El que quiera, no sé, no usar el cerebro y pensar, por ejemplo, que Juan Carlos I va a venir a salvarnos a todos y que va a descubrir el 11M, cuando a mí no se me ocurre nadie más, y lo he investigado mucho, mucho el tema, y tengo mis pruebas de ello, nadie más culpable de todo lo que sucedió que Juan Carlos I, ¿vale? Como en todo lo demás. O sea, está metido en Alcácer, está metido en todo. De una u otra manera. Yo no digo que él haya puesto una bomba ni que haya violado a ninguna niña. No hace falta que haga eso para estar involucrado en estos casos de los que he hablado, ¿no? Y no me parece, desde luego, que sea la persona más ejemplar
para salvarnos de nada. Él que se vaya a su exilio, ¿no? En Republicana o Dominicana, donde esté, que ahí se lo estará pasando muy bien con nuestro dinero siempre. Y bueno, pero que no se puede, que por favor a los boxeros, peperos y demás patriotas, ¿no? De hojalata, pues de verdad, solo decirles que, de verdad, que solo una cosa, que si quieren, que dejen de hacer el ridículo de una vez, ¿vale? Y que se aten los machos, porque, vuelvo a decir, es que no tenemos ni ejército ni nada que se le parezca. No, ahora mismo podríamos perder una guerra con Marruecos perfectamente, y hace unos años no era así, ¿vale? Por hacer un breve resumen del tema del Sáhara, el Sáhara fue ocupado por la fuerza, por Marruecos, apenas todavía con Franco en vida, la famosa Marcha Verde, y alentada por los Estados Unidos, que son nuestro peor enemigo sin ningún género de dudas. Y hablo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Reino Unido, hombre, y del gobierno francés, por supuesto. O sea, no se me ocurren gobiernos que hayan atacado más claramente a España de más diversas maneras. Daríamos muchos vídeos simplemente en resumir, ¿no? Todas las judiadas, que he dicho con toda la intención lo de judiada, que nos han hecho estos estados, no países, porque yo he estado en estos tres países, he estado, y vamos, allí a los españoles nos quieren un montón, pero los gobiernos de estos países pues están dirigidos por psicópatas que además les importa un bledo nuestra seguridad y hasta tal punto les importa un bledo nuestra seguridad que nunca hubiera habido banda terrorista ETA si no llega a ser por Francia y Estados Unidos. Nunca hubiera habido Marcha Verde si no llega a ser por Francia y Estados Unidos, ¿no? Y nunca hubiera habido Borbones, ni PPs, ni PNVs, ni nada que se le parezca si no hubiera sido por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Esos gobiernos que son los que han empujado constantemente al Estado marroquí en una política imperialista y aceptando una política paternalista, ¿no? De estos países, en Marruecos sobre todo, que yo creo que no les conviene realmente, porque, no sé, no, que Marruecos se haga más grande el Estado actual, tal y como lo tienen planteado, yo creo que tienen necesidades más importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues parar de una puñetera vez, ¿no? De alguna manera, la plaga de pederastia organizada que hay en Marruecos y que está organizada, ¿vale? Las graves carencias que sufre la población civil de Marruecos y de las cuales el pueblo saharaui también es consciente. O sea, los saharauis no se consideran enemigos del pueblo marroquí, no se consideran enemigos del gobierno marroquí, que es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema de gobiernos, eso es lo que quiero decir. O sea, cuando leáis las páginas de Cisne, Yo fui espía de Franco, ¿no? El libro que os recomiendo, que está en todas las librerías de viejo, más o menos lo deben tener, ¿no? Porque ese fue un libro muy vendido en su época. Pues hombre, cuando veáis allí realmente cómo funciona la política de los estados, pues os daréis cuenta de que todo es una mentira, ¿no? De que no hay nada nuevo bajo el sol, que cada vez que hay una noticia que se hace viral, pues es porque alguien quiere que se haga viral, ¿no? Cada vez que surge un problema de una posible guerra es porque alguien, lógicamente, no es porque sí, no es porque un soldado ha disparado a otro. No, no, las fronteras se producen muchos incidentes, pero cuando realmente se produce una guerra como la de Azerbaiyán, es porque Azerbaiyán, el gobierno de Azerbaiyán, quiere ir a la guerra. Y muchas veces no es que el gobierno quiera ir a la guerra, es que por detrás tiene a Turquía, ¿no? Y a Israel, en concreto, en el caso de Azerbaiyán, que les empujan hacia una victoria segura, ¿no? Entonces, ¿qué estadista no se va a ver tentado, ¿no? por ir a buscar, aunque sea a costa, bueno, de unos cuantos miles de muertos, pues un territorio que dicen que es suyo, ¿no? El derecho internacional es papel mojado en cuanto a no hay, o sea, o sea, en comparación con lo que puedan conseguir o dejar de conseguir sus fuerzas armadas, las fuerzas armadas de cada país. Entonces, Canarias es España, depende del ejército español. Ceuta y Melilla son España, depende del ejército español y depende del ejército marroquí, porque en cualquier momento nos los lanzan encima y se acabó. O sea, luego en ese momento va a ser muy complicado, ¿vale? Y aquí quiero hacer una reflexión, quiero dar una idea al personal, ¿no? A los que nos oyen para que vean que se puede hacer cosas. Vamos a ver, un ejército es una cosa que no se puede improvisar. Si tú no tienes instrucción militar, no la vas a poder tener ni en una semana ni en un mes, ¿vale? O te la dan antes o no te la dan. El Estado español no solo ha fantaseado con abolirse a sí mismo, aboliendo el Ministerio de Defensa, eso lo ha dicho el payaso del reino, Pedro Sánchez, sino que también es un país, un Estado que niega sistemáticamente la instrucción militar a sus ciudadanos.
Yo he hecho el experimento en 2012, y me acuerdo del año perfectamente, que viendo lo bien que lo hacía Rajoy y lo bien que lo hace todo, ¿no? Los Borbones y Rajoy lo hacen fenomenal, lo hacen tan bien que llamé a la comandancia militar de aquí de Santander para preguntar si se podía recibir instrucción militar como voluntario, o sea, simplemente no cobrando nada, sino recibir una instrucción militar mínima, ¿no? Y no solo me dijeron que no, que tenía que firmar un contrato y yo no quería firmar ningún contrato, yo quería simplemente que me enseñaran, como viene en mi constitución, esta que falsa, pero que viene ahí, ¿no? Que pone exactamente que todo español tiene derecho, el derecho y el deber de defender su patria, ¿vale? Bueno, pues el Estado español te lo niega y además me trataron mal, por cierto, eso es otra. Pero bueno, quiero hacer un llamamiento a los españoles que estén oyendo este vídeo, ¿vale? Y yo también lo voy a cumplir. Lo he estado dejando por trabajo estos días, pero lo voy a cumplir. Entre los propósitos de Año Nuevo os voy a dar una idea. ¿Por qué no nos presentamos todos en las comandancias militares de nuestras ciudades? ¿Vale? Yo tengo la de Santander aquí al lado. Por cierto, las puertas, que son muy bonitas, las hizo mi bisabuelo. Pues, ¿por qué no nos presentamos todos allí, ¿vale? En masa, el día que queráis, ¿vale? O en los primeros días del año a decir que tenemos derecho, y es verdad, a que nos den instrucción militar sin tener que firmar ningún contrato ni hostias, porque viene en la Constitución, ¿vale? Y que nos la tienen que dar. Entonces vamos a ver si esa norma fundamental del Estado se cumple o no se cumple. A mí es una idea que se me ocurre y yo lo voy a hacer. Pues sí, tenemos el derecho de defender nuestra tierra. Hay gente tan aburguesada que se le ha olvidado que los seres humanos no vivimos en el aire, no, 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 vivimos en la tierra. Y si nos quitan la tierra vamos a ser unos mendigos y unos parias. Así que más vale que defendamos nuestra tierra porque no tenemos otra. Hablando de pueblos sin tierra, como el saharaui, que se ha visto privado de su tierra y anda mendigando y emigrando de un lugar a otro, y claro, eso es una tortura. Michael, tú que conoces un poco de la historia del pueblo saharaui, ¿podrías hablarnos de sus características? ¿Cómo lo están pasando? Cuéntanos, Michael. Pues mira, precisamente he estado en estos, a raíz de lo que sucedió, a consecuencia de los últimos acontecimientos en el Guerguerat, en concreto, de todo empezó ahí con una manifestación pacífica, ¿vale? Del pueblo saharaui que bloquearon una carretera que conduce pues, de Mauritania al mar a través de un corredor, que es el corredor de Guerguerat, que está, pues como todo el Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos, ¿no? Pues en esa manifestación, ya digo que, entre comillas, pacífica, porque lógicamente, aunque hay un acuerdo de paz, ¿no? Desde el año 91, un acuerdo de alto el fuego, que me alegro de que exista, porque yo lo que no quiero es que muera ni ningún español, ni ningún marroquí, ni ningún saharaui, por supuesto. O sea, para mí, la verdad, lo más importante es eso, no tanto el impulso guerrero de vamos a pelear. Pues hombre, si no hay queda más remedio hay que pelear, te tienes que defender, pero lo ideal es que no nadie salga herido ni muerto. A mí, por lo menos, es lo que más me preocupa. Sin embargo, a los gobiernos, pues no les importa tanto eso. Y el ejército del saharaui, que es el Frente Polisario, calificado por el Estado marroquí, seguramente ahora ya también por el estúpido bufón de Trump, ¿no? El estúpido bufón israelí de Trump, pues considerados como banda terrorista, pero habría que ver cómo funcionan sus ejércitos, que son auténticas bandas terroristas, por supuesto, que han destrozado. O sea, nadie como los yanquis puede hablar con todas, no sé, conocimiento de causa de masacres, terrorismo y atropellos, invasiones, porque tienen un récord, o sea, eso está claro. Y a costa de nosotros tienen un récord muy importante, a costa de España, ¿no? Con lo cual, mi solidaridad con el pueblo saharaui es total. Y también con el pueblo marroquí, que está siendo siempre utilizado por todos estos estados, ¿no? Utilizando también su hermoso sentimiento patriota, porque el sentimiento de pertenencia a la patria es hermoso, yo participo de él y es muy bonito. Es un amor, ¿no? Como el que se puede comparar al de nuestras propias madres, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que el pueblo saharaui inició, el Frente Polisario inició esta provocación, el ejército marroquí no quisieron caer, esto es mi impresión, no quisieron caer en la provocación, lógicamente, porque no les conviene, pero al final, como no, tampoco les conviene tener una carretera cortada sin edie, ¿no? Pues lógicamente desalojaron
Digo, lógicamente, según la lógica de los estados, ¿vale? Yo no estoy tomando parte ahora mismo, ¿vale? Desalojaron la carretera y entonces al acercarse los efectivos militares a la carretera, pues el Frente Polisario abrió fuego. Esa es un poco la impresión que yo tengo y ahí empezaron las hostilidades y bueno, pues es una guerra de guerrillas, ¿no? Es una guerra en la cual el Frente Polisario ha demostrado, ya digo, aquí estoy hablando asépticamente, ¿no? Tengo amigos, además, marroquíes y saharauis y yo quiero ser neutral, no puedo tener mis simpatías, pero y estoy diciendo la verdad de las cosas. O sea, Marruecos no tiene ningún derecho a estar en el Sáhara Occidental, solo el derecho de la fuerza, nada más. O sea, y los marroquíes pueden pensar que tienen todo el derecho del mundo porque eso está al lado de ellos o porque en no sé qué siglo dicen ellos que estaban allí ellos. Bueno, es igual. El caso es que en la lógica de la guerra, ¿vale? El Frente Polisario ha demostrado que se pueden conseguir grandes logros con muy pocos hombres y muy pocos recursos, ¿no? Inclusive han llegado a humillar al ejército de Marruecos varias veces, siendo infinitamente superior. Entonces, yo solo quiero hacer en este sentido un comentario. Hace poco me hice amigo de varios saharauis, ¿vale? A los cuales les mando un abrazo enorme desde aquí. Y la verdad es que quiero compartir con vosotros pues un sentimiento, y fue que se estaban manifestando en el centro de Santander cuando empezó todo esto. Por desgracia, empezó toda esta historia que aunque hay mucha opacidad, yo estoy convencido de que está habiendo más sangre de la que nos quieren reconocer, cosa que lamento profundamente. Pues cuando vi la manifestación, me paré por allí y me quedé a verla. Me quedé. Y la verdad es que me emocioné al ver el sentimiento que le ponían, ¿no?, estos saharauis afincados en Cantabria, aquí en Santander. Inclusive me llamó la atención que uno de ellos iba con el uniforme del ejército saharaui, ¿no? Pero además es que me fijé y es que estaba completamente entallado. ¿Eso qué significa? Los uniformes militares se entallan, tienen que ir ajustados, digamos, tienen que ser a tu medida, las botas, todo, efectivamente, porque tienes que estar cómodo para el desempeño de tus tareas, ¿no? Y en el combate no digamos. Y entonces me llamó mucha atención el ver, hacía mucho que no veía un soldado de verdad, un soldado que está, digamos, bueno, y vestido de uniforme, y, o sea, que te quiero decir, hacía mucho que no veía tan próximo, digamos, lo que es el espíritu de la guerra, ¿no? De la defensa, del soldado, como lo quieras llamar. Y me dio envidia porque digo, hombre, es que mi estado nunca me ha puesto un uniforme. Y yo he querido, nunca me lo ha puesto. Yo soy la primera generación de españoles de la historia, la del 83, la primera quinta, que nunca fue llamada a filas, ¿no? Entonces me parece muy triste bueno, pues que el Estado español fracase hasta tal punto, ¿no?, de no querer ni siquiera defenderse. Y en esto tienen mucha culpa no solo los políticos, sino también los propios oficiales del ejército, que se han dejado chulear constantemente desde la transición. Y a los que no se han dejado chulear los han matado, porque la ETA, invento yanqui y francés, por supuesto, ¿no?, y británico, pues la ETA estaba aquí para hacer una selección natural, ¿no?, de todos aquellos oficiales, pues como el comandante Inestrillas o, bueno, tantos, no quiero nombrar aquí a todos porque es imposible y ni me lo sé todos los nombres, tantos generales, tantos oficiales valientes que se opusieron a todo esto, o uno navarro que he descubierto hace poco, que incluso se llegó a enfrentar a Gutiérrez Mellado, ¿no? No me acuerdo ahora, su apellido era un poco complicado, Atares o algo así, y que le llegó a llamar masón y traidor en una junta militar y fue amonestado por ello, ¿no? Bueno, pues todos estos, o Milás del Bosch, ¿no? Acabó en la cárcel. O sea, pero no acabaron en la cárcel ni por golpistas, ni por terroristas, ni por nada, sino simplemente por oponerse a la deriva de un Estado suicida que se quiere suicidar. O sea, que hoy en día todavía los militares sigan teniendo un San Benito peligroso, de gente, de extremistas, etcétera, cuando los mayores extremistas de todos están en la política, nos quieren obligar hasta a meternos una vacuna de lo más sospechosa. No sé, yo creo que ya es ridículo, ¿no? Yo creo que ya el pueblo español tiene que despertarse y apoyar a lo que nos queda de Fuerzas Armadas, policía, etcétera, porque están ahí para protegernos, pero también, insisto, yo lo voy a hacer el primero. Yo me voy a presentar cualquier día de estos por la mañana en la comandancia militar y a ver cómo cojones me explican que no tengo derecho, según la Constitución, a recibir instrucción militar si me sale de las pelotas, porque no solo es que es mi deber y aparte es mi derecho, las dos cosas, lo pone en la Constitución. Entonces, por doble motivo, ¿vale? Este ejército incapaz que tenemos, ¿no?, que ha sido anulado por potencias extranjeras para tenernos manetados,
pues a ver cómo impiden que, o sea, cómo me explican que yo no tengo derecho a algo que pone en la norma suprema del Estado, que es la Constitución. O sea, que yo lo voy a intentar y animo a todo el mundo a que lo intenten. Pues muchísimas gracias, Michael. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Pues hombre, hay muchas cosas, ¿no? Hacía mucho que no estaba con vosotros y bueno, por supuesto os espero en mi canal, no por nada fatuo ni que yo tenga un interés especial económico porque nunca he ganado un duro con esto, pero os espero porque por compartir como comunidad, ¿no? De patriotas, de gente normal que no somos, ninguno aquí somos ni superhéroes ni unos iluminados, ni somos gente muy normal y lo que decimos es más que normal. Los anormales son los que se manifiestan en la calle con un pañuelo verde que está totalmente diseñado, distribuido, divulgado y financiado por los cárteles, ¿no? Ya sabemos a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, sí quería decir un par de cosas. Bueno, he estado aquí en el vídeo con esto en la nuca, ¿no? Que es un plástico de acumulador de frío. ¿Por qué? Porque como os dije en verano, tuve un accidente muy grave laboral, el cual todavía a día de hoy, y estamos acabando el año, o sea, han pasado 6 meses, todavía no ha sido investigado, ¿vale? Ayer mismo volví a llamar a la Policía Nacional, oye, ¿qué pasa con lo mío? Lo habían traspapelado. No sé, debe ser que tengo mala suerte, pero sí quiero decir algo, y es que estamos hablando aquí de cosas importantes. O sea, yo no estoy hablando de gilipolleces, ni estoy hablando de las estrellas, ¿no? Como el Borbón. Yo hablo de cosas importantes. Hablo de que está comprometida nuestra seguridad nacional. Y hablo de que cuando un currante se rompe la espalda, como ha sido mi caso, trabajando, eso es lo único que he hecho, o sea, ir a una nave industrial a trabajar. No he ido de fiesta, ni he ido allí porque me aburría, como dice el hijo de puta, ¿vale? Seguramente dice el hijo de puta que me ha causado estas lesiones y que se está intentando escaquear de mil maneras posibles, pero claro que no va a poder. Le va a agarrar de una manera o de otra, no hay ningún problema. Le tengo ya, de hecho, ya le tengo agarrado. Y bueno, el caso es que eh, tenemos 6 inspectores de trabajo para toda la autonomía de Cantabria. He estado hablando el otro día con la de Guipúzcoa, ¿vale? Y en los dos casos está el mismo panorama. El propio personal de las inspecciones de trabajo te dicen que no tienen gente, que están desbordados. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué país es este? ¿Qué estado de mierda tenemos que ni cuida ni de su seguridad militar, eso por supuesto, ni tampoco, ni siquiera de la seguridad laboral de los currantes? O sea, te rompes mañana la espalda y nadie va a ir a investigar. Eso te lo digo yo. Te lo digo y, bueno, por supuesto, quiero recalcar los consejos que di en su día sobre este tema. Cualquier percance que tengáis en el trabajo, cualquiera, acoso de cualquier tipo, accidentes, que no te pagan lo que te han dicho, cualquier ilegalidad que haya, no, lo que hay que hacer inmediatamente es llamar a la policía. Tú llamas a la policía y que levante un atestado. Esa es mi experiencia. Si te quejas a la inspección de trabajo, van a tardar años, a lo mejor, en investigártelo. Entonces, de verdad, es que esto quiero insistir mucho en ello porque el 112 está para algo, ¿vale? Y hay que empezar a meter en vereda a estos hijos de puta, de malos empresarios, que existen, también existen los buenos, pues que lo que hay que hacer es, lógicamente, que estos sinvergüenzas pues paguen por lo que nos hacen. Y como la inspección de trabajo, la de Cantabria, es un desastre total, ¿vale? A pesar de que tienen buenos profesionales, no tienen los suficientes, pero no se hace nada para remediar eso. Y es que de verdad, o sea, estoy desesperado con este tema. Ya digo que ya les voy a hacer justicia a todos, como me llamo Miguel, vamos, eso no tengo ninguna duda. Y entonces quería también hacer esa reflexión de que, por favor, que miremos cada uno en nuestra provincia, aparte de lo de la comandancia militar, si a alguien le da pereza o no le apetece, pues también está la inspección de trabajo. Podéis interesaros, es vuestro derecho, llamar o pasaros por allí y ver cómo está el tema. Veréis cómo lo que os digo es común. No creo yo que Guipúzcoa y Cantabria seamos las únicas regiones de España que nos pasa esto. O sea, es imposible. Entonces, pues quería más que nada, pues eso, animaros a interesaros por el tema de la inspección de trabajo, que es un derecho fundamental de los trabajadores. Y por supuesto, recalco que cualquiera que haya tenido problemas o tenga en su trabajo, pues que me puede escribir, ya dije en su día mi correo, info@solucionesforturis.com, soluciones, como suena, forturis, forturis.com. Cualquiera que tenga algún problema de este tipo me lo puede mandar ahí, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver, os voy a ayudar con mi experiencia a resolverlo. Hubo dos de tu canal que me escribieron en su día, pero les contesté y nunca más supe nada. No, pero vamos, yo estoy abierto a todo esto.
Y luego otra cosa que también quería decir, y ya con esto acabo, pero para que veamos en qué estado de psicópatas vivimos, en Cantabria ha sucedido una cosa muy rara. Seguramente más de uno os habréis enterado a nivel nacional, ¿eh? Una niña se quedó embarazada de 12 años, dicen, una niña de 12 años se quedó embarazada, ha dado a luz, tutelada por los servicios sociales, ahora en diciembre, ¿vale? O bueno, sí, creo que ha sido justo este mes. Bueno, detrás de esa noticia, detrás de esa verdad, hay toda una historia que merece mucho la pena contar, pero que seguramente si os la cuento me metería en un lío. Entonces, para el buen entendedor, pocas palabras valen. Simplemente os diré que cuando la embarazaron tenía menos de 12 años, lógicamente, porque si ha parido ahora, la violaron hace 9 meses, porque no fue como dicen. Yo simplemente, mira, no quiero decir más, pero simplemente mirar los titulares. Los titulares de la prensa son siempre más aleccionadores de lo que parece. Buscad niña embarazada en Cantabria, ¿vale? Y haced un poco de Sherlock Holmes, a ver si veis algo raro en los titulares que salen ahí. Y os daré algunas pistas. En unos te dicen que están investigando si fue el menor de 17 años el que la embarazó, un menor que vivía con la familia, y en otros te dicen que ha sido el menor de 17 años. Y yo solo me hago una pregunta, digo, bueno, o están investigando o ha sido el menor. Y además, qué curioso que sea un menor el que la ha embarazado. Digo, joder, les viene. Eso viene hasta bien, porque así el que va a pagar poco, ¿no? Porque un menor, todos sabemos lo que pasa con los menores. Y entonces, bueno, pues esa es la reflexión que quería acabar. Y que desde luego sí hay una historia detrás muy sórdida que yo conozco, ¿vale? Y la pregunta que yo me hago, ¿vale? Entre comillas, me la hago, es: ¿habrá habido más casos? Y aparte, ¿hasta dónde llega la tutela de los servicios sociales de Cantabria? ¿No? Dejando que sus menores les agredan de una forma tan evidente, menores tutelados, ¿eh? De una forma tan evidente que han dado a luz. Y yo me pregunto, entre comillas, ¿habrá sido el único caso? ¿Será de verdad el menor de 17 años el que ha sido el padre? Porque eso es fácil de descartar, ¿eh? Se hace una prueba de paternidad y ya está. O sea, no hace falta una investigación como en Alcácer de la hostia, ¿no? A ver qué ha pasado. No, no, no. O sea, ¿ha sido el padre o no es el padre de la criatura? Bueno, yo creo que a buen entendedor, ¿no? Pues de todo lo que he dicho, pocas palabras, pocas. Y desde luego de todo esto que hemos hablado aquí, por supuesto, ni el bribón del Borbón, ni el bribón del Caranchoa, ya sabemos a quién me refiero, el enano del bigote que es el creador y salvador de Cantabria, nunca te van a hablar. Eso seguro. Pues muchísimas gracias, Michael. Y os animo a todos a ir al canal de Michael Bor con V a suscribiros. Un abrazo, Michael. Un abrazo a todos muy fuerte, feliz año y por supuesto bendiciones en el nombre del Señor, que eso es lo más importante, esa es la mejor vacuna, no el chute que nos quieren ahora meter entre pecho y espalda. Feliz año a todos. Adiós, amigos.